Gloria a Dios, puede sentarse. Hoy vamos a hablar de un ser muy precioso. Mamá, eres una gran bendición que el buen Dios nos regaló. Porque así a Él le plació. Dios te bendiga, mamá. El título del sermón de esta tarde tiene que ver con el propósito de Dios al establecer que la mujer fuera la que diera luz para la vida. Quiero que usted hoy se concentre mucho en esta enseñanza sencilla y en esta enseñanza profunda de la palabra de Dios. El título es Padres según el corazón de Dios, formadora de generación. Dígalo conmigo. Madres según el corazón de Dios, dos puntos, fíjense, formadora de generación. Este nombrecito lo vamos a repetir mucho y quisiera que usted, como madre y como futura madre, tuviera esto en conciencia. ¿Cuál es su verdadero papel y por qué Dios determinó eso? Amén. Los pasajes en que vamos a basarnos están en Proverbios capítulo 31 del 25 al 28, que habla de la fuerza y el honor que son la vestidura cuando venga la madre. Dice la palabra que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y cuando una madre, sea mamá, sea abuela, transmite la fe a los hijos, lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 1:5. Y que esos pasajes en su Biblia, y subraye y tome nota, porque la fe sincera de un hijo, en este caso Timoteo, la heredó de su mamá y de su abuela. Llama la atención Timoteo, y siempre debo aclararlo, en el hecho de que Timoteo era... me dejaron preso aquí. Ahí vamos a estar. Entonces Timoteo era hijo de padre griego y mamá judía. Eso significa que toda la responsabilidad y toda la enseñanza, la formación de Timoteo radicaba en la madre. Porque el padre no le iba a enseñar nada del Señor ni nada de Dios. Entonces fíjense bien, la palabra de Dios dice así en Proverbios 31 del 25 al 28, dice: y ella, es decir, la madre, se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y 2 Timoteo dice, trayendo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que en ti también. Mire, dentro de los valores más grandes y los valores humanos más excelsos que pueden haber en la vida, todos esos valores se concretan en el perfil de una madre. Y es por eso que junto a la dicha de engendrar
se le ha sido concedido un paquete de virtudes a las madres y a las mujeres, de valor, de destreza, de socorrer, de fortalecer y de ejercer muchas actitudes y cualidades que ella a veces piensa que no las tiene. A veces las madres creen que no las tienen. Una madre, como decía Samuel, es comprensiva, sus palabras calman. Una madre, cuando habla, sus palabras calman, sus caricias sanan y sus besos reconfortan. ¿Cuántos nos llegamos alguna vez en el regazo de nuestra madre con un problema? Nuestra madre, con abrazarnos y besarnos, el problema se sentía con menos carga. Una madre es responsabilidad. Una madre vela por el bienestar de sus hijos. Una madre, cueste lo que le cueste, asume su rol con entereza, cumple con sus deberes y reconoce la gran responsabilidad que se le ha sido asignada al consignarle la crianza de un ser humano para hacer de ellos una maravillosa criatura. Una madre es paciente, paciente ante las situaciones arduas de la vida, difíciles de la vida, ineludibles de la vida. Una madre es paciente ante las incansables enseñanzas para hacer que sus hijos sean personas íntegras, para soportar su rebeldía. Una madre para soportar, digamos, las situaciones, qué sé yo, de los hijos de los años y que a veces nunca termina. Una madre, dígalo conmigo, una madre es amor, amor a los hijos, es único y particular, perpetuo, transparente, carente de egoísmo y de ambición personal. El amor es el principio y el fin de todos los valores humanos. Es el que provee el punto de partida de las demás virtudes. Porque amor no significa sacrificio, sino donación. No significa rencor, sino perdón. Y no significa egoísmo, sino tolerancia. Amor y madre son sinónimos. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Así que yo quiero que usted entienda y usted comprenda, fíjese bien, que usted entienda que las madres tienen un papel fundamental. Ser madre es un legado que está en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios hace al hombre, lo hace del polvo de la tierra, ¿sí o no? El barro lo hace. Por eso muchos hombres son toscos, polémicos, insensibles. Si tiene un hijo malo, échalo por la calle. Esa es la madre. Una vez me peleé yo con mi padre y me iba para la calle. ¿Sabe quién salió detrás de mí? Mi mamá. La madre es otra cosa. Cuando Dios creó a la mujer, decidió crearla del que ya había mejorado. Lo sacó del hombre, de la costilla del hombre. Por eso la mujer es mejor que el hombre. La importancia de ser madre y su legado en las futuras generaciones se ilustra, o lo vamos a ilustrar hoy en esta tarde con muchos ejemplos. El diseño divino, en primer lugar, de la maternidad de una madre, ese es lo primero que usted tiene que entender hoy, que es un diseño divino, es un diseño de Dios para la maternidad. Dios estableció y le dijo a Eva: tú serás llamado Eva. En Génesis 3:20 le dice: madre de todos los seres vivientes. Desde un principio, Dios asignó a la mujer un rol de influencia generacional. Ser madre va más allá de lo biológico. Ser madre es un llamado a formar discípulos. Ser madre es una responsabilidad. Las ancianas, dice el Pablo en
Tito capítulo 2 de 3 al 5, le dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jovencitas a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que le dice Pablo a las mujeres. Déjenme repetírsela hoy. Hoy es Día de las Madres. Y eso no lo vamos a olvidar. Y las madres necesitan felicitaciones. Pero yo hoy quiero y me voy a proponer esa meta de que usted, madre, entienda la importancia que usted tiene. Lo importante que usted es. Hoy nosotros salimos de la casa temprano en la mañana, porque como era Día de la Madre, la mujer iba a desayunar fuera. Me tocó pagar a mí. Entonces, pero en ese transcurso que estamos buscando restaurantes por aquí y por allá, por fin conseguimos uno. Porque nosotros queríamos comer que si waffles con mermelada. No, nosotros no somos de esa comida. Ni las madres nuestras, mi esposa y mi hija no son de esa comida. Somos comida criollita, de granos, de frijoles, de cositas, de huevos revueltos, con mantequilla, quesito, natilla. Si le va a dar hambre, yo creo que hay algo preparado por ahí, no se preocupe. Entonces, fíjense bien, fuimos y por fin conseguimos un restaurante, que creo que se llamaba Quetzal, y oye que estaba abierto, oye la pegamos, estaba solo. Era como para nosotros nada más. Nos sentamos ahí toda la familia allí, esposa, hija, nieto. Nos sentamos allí y llegaron, en el transcurso que nosotros estábamos comiendo, llegaron varias personas a buscar comida y a llevarse. Ninguno saludó. Ninguno dio los buenos días. Nadie dijo provecho, que disfruten su comida. ¿Por qué nuestros hijos actuales son tan, ¿cómo se llama? Tan falta de respeto? ¿Quién nos enseñó a nosotros cultura? Mi madre es ignorante. Mi madre era una persona ignorante. Apenas escribía su nombre, pero nos enseñó educación. Entonces, madre, tú tienes una labor. Ana con Samuel, dice la palabra de Dios que Ana era estéril y le pidió a Dios que lo ayudara y Dios le concedió su oración. Ella dedicó a Samuel, un profeta clave para Israel. Al dedicar a Samuel al Señor, ella cambió la historia de Israel. En Tito capítulo 2 versos del 4 al 5 dice que las madres son llamadas a hacer lo bueno, a enseñar a sus hijas y a sus hijos a cómo deben comportarse. Y para eso no necesitas universidad, mamá. Necesitas valores. Amén. Amén. Así que una madre puede impactar la sociedad. El impacto de una madre piadosa en la sociedad es tremendo. En la fe, así como Eunice, así como Loida, quienes transmitieron la fe genuina a Timoteo, esa fe sincera de Timoteo, heredada de mamá y de mamá abuela. Amén. Es decir, mamá, transmítele la fe a tu hijo. Amén. Así que en el carácter, la madre le puede transmitir sabiduría. La sabiduría de una madre guía. La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 6, del 20 al 22, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas siempre en tu corazón, enlázalas a tu cuello, y estos te guiarán cuando andes y cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo
castigo cuando despierta. Esos consejos que la madre da son los que evitan que ese hijo se vaya por un mal camino. Mi mamá no estaba presente cuando yo decidí hacer lo malo. Cuando yo pensaba en hacer lo malo, mi mamá no estaba allí, pero estaba su consejo, estaba su orientación en mi cabeza. Estaba, hijo, un hombre no hace esto. Yo recuerdo que uno de los consejos de mi madre fue, hijo, un verdadero hombre no es aquel que anda dejando hijos repartidos por todos lados. Un verdadero hombre es el que sabe escoger quién va a ser la madre de sus hijos y hacerse responsable de eso. Y mire cómo yo corrí y salí corriendo de muchas situaciones. Por el consejo de mi madre. Yo me iba, me escondía, salía corriendo, porque yo decía, aquí voy a meter la pata, aquí me voy a quedar, y yo no quiero tener hijos con esta loca. Así mismo lo decía. Y entonces salía corriendo, porque era el consejo de la madre. No dejes la enseñanza de tu madre. En la sociedad, los hijos criados con amor, temor a Dios, transforman su entorno. Fue el caso de Moisés y su madre Jocabed. Fíjense bien, su madre arriesgó todo para salvar y preservar la vida de su hijo, quien luego liberaría a Israel. Proverbios 22:6 dice que es un proverbio muy conocido, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La formación en la infancia marca el rumbo de la vida de tu hijo. No te descuides, no dejes la formación a la tablet, al teléfono, al televisor, no. Deja que al muchacho le dé la pataleta porque no ve televisión, o no ve su programa, o no le das el celular. No, enséñalo a lo que debe hacer. Hay un ejemplo bíblico, si se quiere, que es María, la madre de Jesús. Dice la palabra que entonces María, cuando el ángel le habló que iba a ser la madre de alguien que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, ella dijo solamente, he aquí la esclava del Señor. Cuando estaba embarazada y fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, dice que el fruto de Elizabeth que tenía Juan el Bautista en su vientre brincó de emoción cuando llegó la Virgen María con el fruto de Jesús. Juan el Bautista brincó allí por el poder del Espíritu Santo. Entonces Elizabeth le dice, oh, bien, qué privilegiada soy que viene la madre de mi Señor a visitarme, dice Elizabeth. Y entonces María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amados hermanos, la fe de una madre y la obediencia de una madre moldean el carácter de un hijo. Y estoy seguro que moldearon el carácter de Jesús. Las madres son arquitectas de valores, son ingenieras de construcción de lo que van a ser el futuro de nuestros hijos. Cuando enseñan temor de Dios, amor al prójimo e integridad, construyen una sociedad más justa. Una vez me robé una calabaza. En Venezuela le decimos auyama. Había un vendedor de frutas que pasaba por el barrio y yo llego y le capturo una calabaza bien bonita, bien chévere y me la llevo. La llevo a mi casa y yo creía que, oye, llevaba una gran cosa. Y oye, para que mamá hiciera una sopa de auyama que le quedaba bien rica, ¿no? O de calabaza. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Calabaza? ¿Auyama? ¿Sí? Entonces, bueno, yo contento y mamá lo primero que me dice, ¿de
dónde sacaste eso? Ah, me la regaló Sutana. Vamos allá para ver si es verdad. No, mamá, me la encontré. ¿Dónde se la encontró? No, al final tuve que decir, mamá, me la robé, vaya, devuelva eso. Porque aquí somos pobres, pero no ladrones. Será mi mamá. Dese cuenta, madre, que usted tiene mucha responsabilidad. Las madres son constructoras del futuro. Entiéndalo hoy en esta tarde. Y una cosa que usted tiene que entender: hay consecuencias nefastas cuando la madre no es formadora, cuando hay ausencia de esa madre. La crisis actual es por ausencia de madre formadora. El problema de las sociedades con hogares fracturados, sin dirección moral, porque hace falta en la casa la vara de la corrección, porque la vara de la corrección da sabiduría, porque el muchacho consentido avergüenza a su madre. Hay algunas que no les gusta corregir, pero es su deber, mamá, corrija. Los mejores hogares están cuando la madre tiene carácter, cuando la madre es la que se impone en el hogar. Yo le tenía más miedo a mi mamá que a mi papá. Aunque cuando mamá decía que ya mamá perdía la batalla, decía, se lo voy a decir a tu papá. Oye, porque papá casi no hablaba, pero pegaba duro. Entonces, ¿qué va? Nosotros decíamos hasta aquí, ok, mamá, yo lo voy a hacer. La vara de la corrección dan sabiduría. La necedad está ligada al muchacho y solamente la vara lo apartará de él. Instruye al niño en su camino. El contraste de una madre que ora, de una madre que corrige con amor, siembra esperanza, aún en medio de la dificultad. Las consecuencias de la ausencia de madres formadoras en la sociedad actual es terrible, porque hay falta de identidad. Hay hijos sin raíces espirituales, hay hijos sin modales, como los que comentaba en el restaurante. Personas que pasan por el medio de alguien, de personas adultas, y no pueden decir con permiso, disculpen, perdón. Tan fácil, ¿qué es eso? O buenos días, buen provecho. Yo paso por enfrente de una persona que está comiendo y digo, buen provecho. Y sí, es lo correcto, es la real. Entonces, la palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice en Jueces, toda la generación que se levantó después de aquellos fue una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. La falta de enseñanza en el hogar contribuye a la decadencia de la familia, a la decadencia de la ciudad, a la decadencia del gobierno. Trae como consecuencia crisis de valores. Cuando el hogar no es fundamentado, los jóvenes buscan respuesta en cualquier otro lado. Es el caso del hijo pródigo que se va con la familia. Fíjense bien, la sociedad se fragmenta sin amor maternal. Sin amor maternal crece el egoísmo y crece la desidia. La sociedad fragmentada sin amor maternal se desconecta. Los muchachos se levantan sin afecto natural. ¿Cómo sería el mundo con madres como María? Con madres que dijeran, hágase en mí según tu palabra y según tu voluntad. La palabra de Dios está llena. Usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Los hijos de David, Adonías, hijo de David, creció sin corrección, dice la Biblia, por la permisividad de su padre y posiblemente por la ausencia de una madre, y lo llevó a la rebelión. Hoy vemos jóvenes sin rumbo, familias fracturadas, sociedades secularizadas, en parte porque la madre y el padre le delegan la formación a terceros, a la escuela, a la cuidadora, a qué sé yo, incluso a la iglesia. Déjeme decirle que aunque la iglesia colabore, no es suficiente. Una madre no tiene sustituto. Amén.
Así que, madre, no puedes eludir tu responsabilidad. Dios no se equivocó al decirle a la mujer, tú eres la que vas a parir. Tú eres la madre. Dios no se equivocó. Las hizo de una mejor fuente que al hombre. Amén. Entonces, fíjense bien, es muy importante. En esta hora yo le hago un llamado a restaurar el propósito divino. Un llamado a honrar y restaurar ese rol que dice la palabra de Dios. A recordarle que su labor es eterna. Dice el Salmo 127, verso 3, herencia de Jehová son los hijos. Todos los hijos que Dios te dio, mujer, son herencia de Dios. Amén. Dios te lo dio para bien y es tu responsabilidad educarlo, bendecirlo. Amén. A la iglesia, apoyarlas en oración y en comunidad, porque la iglesia debe sobrellevar las cargas los unos a los otros. A los hijos valoren el sacrificio de una madre y honren a padre y a madre. Amén. Honra a tu madre como Dios honró a la viuda con el aceite. En Segunda de Reyes, capítulo 4, Dios multiplica el esfuerzo de una madre fiel. Cuenta la historia que esta madre, en Segunda de Reyes, se murió su marido. Ella se vio, como quien dice, desamparada, metida en deuda. El acreedor vino a cobrar y a reclamar y se iba a llevar a los únicos hijos varones que tenía para ponerlos de esclavos y cobrarse la deuda, porque esa era la condición. Ella acude al profeta, y el profeta Eliseo le dice, mujer, ¿qué quieres que te haga? Yo tampoco tengo plata. Eso me imagino que Dios le dijo a Eliseo, no tienes plata, pero me tienes a mí, cabezón. Y Eliseo entonces le dijo a la mujer, dime qué tienes en casa. Y la mujer le dijo, tengo en casa solamente un poquito de aceite. Ok, eso basta, dijo Eliseo. Reúne todo lo que tenga, todos los depósitos que tenga y busca un depósito prestado y llena aceite. Y dice que el aceite fluyó como fluye la bendición de Dios en los hogares donde la madre es una madre de oración, es una madre de lucha, es una madre de esperanza. Entonces el aceite fluye y llenaron todas las vasijas. El aceite seguía fluyendo y la madre le decía a los hijos, busquen vasijas, hasta que llegó el último y dijo, mamá, se acabaron, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, dice la palabra de Dios. Y la mujer fue y le contó al profeta Eliseo, al hombre de Dios, mira lo que pasó. Y el profeta le dijo, bueno, ahora vende el aceite, paga la deuda y vive de lo que quiere. Imagínense la cantidad que era y que representaba ese aceite. Dios bendice, amada hermana. Dios apoya, Dios honra a los que le honran. Así que a la iglesia, apoyar a las madres en oración. Hijo, valorar el sacrificio de una madre. El Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7 dice, y estas palabras, madre, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Madre, enseñar a los hijos es el camino al acostarse y a levantarse. En Hechos 16, Pablo decía y hablaba de Timoteo cuando llegó a Listra. Había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Pero todos en la iglesia y en la comunidad daban buen testimonio de que Timoteo era un excelente muchacho. Timoteo fue fruto de una madre y una abuela. Así que el desafío a las madres es ser intencionalmente unas mujeres de enseñanza y que disciplinan a sus hijos en el mundo distraído en que vivimos. A la iglesia, apoyar a las madres y a los hijos, honrar a mamá. Amén. Mire, quiero hoy compartir con ustedes mujeres que hicieron historia desde la maternidad.
yo quiero decirle que Dios no hace acepción de personas. A veces nosotros creemos que somos los dueños de la bendición de Dios. A aquella mamá no la va a bendecir Dios porque ella no viene a la iglesia. No, no. Dios no hace acepción de personas. Y la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios a las madres del mundo. Amén. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Imaginen el impacto si todas las madres, imagínense cómo serían si todas las madres criaran a sus hijos con el amor de María, la valentía de Jocabed y la sabiduría que dice Proverbios 31. Madres, amados hermanos, que con su esperanza, déjenme mostrarle alguna madre que con su fe, su perseverancia, su amor, formaron generaciones y transformaron realidades. La primera que aparece allí es Mónica de Hipona, madre de San Agustín de Hipona. Dice la historia, por el mismo San Agustín, dice la historia en un libro que él llamó Confesiones, que su madre oró 17 años por la conversión de su hijo. Él vivía en pecado, en herejía, pero la intercesión de su madre era persistente, con lágrimas, pero fueron la clave para que él se convirtiera en uno de los teólogos más influyentes del cristianismo en los años 300 y 387 después de Cristo. La oración, dígalo conmigo, madre, la oración eficaz de la madre puede mucho. Amén. Así que, madre, usted compórtese como una intercesora. Usted puede cambiar el destino de sus hijos. Interceda ante Dios. Clame ante Dios. Susana Wesley, madre de John Wesley y Charlie Wesley, dos hermanos clérigos, se convirtieron al Señor. Fueron los creadores de la iglesia metodista, que todavía hoy tenemos iglesias metodistas en el mundo. Esa madre, Susana Wesley, educó a 19 hijos. Mire, usted que se está muriendo con 2 y con 3. ¿Ah? ¿Qué le parece tener 19? Dice que los reunía en el ático y tomaba, ella dice que tomaba tiempo para corregir a sus hijos y para enseñarle la palabra de Dios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría para tu alma. Así que la disciplina con amor forma el carácter y la vocación. De esos hijos fueron John Wesley y Charles Wesley. Fíjense bien, 2 hombres que cambiaron el mundo de entonces, viajaron a América, predicaron aquí en los Estados Unidos a los indios, a los aborígenes en 1669, 1740. Ahí tenemos a Ruth Bell Graham, madre de Franklin Graham y esposa de Billy Graham. Ella crió a 5 hijos, incluyendo a Franklin, evangelista mundial, en medio de los viajes de su esposo. Enseñó a sus hijos a amar la Biblia, a servir a Dios con alegría, incluso en la adversidad. Ella tenía una frase célebre que decía: un hogar feliz es la mejor fortaleza para un mundo hostil. Qué lindo, ¿verdad? A ver, dígalo conmigo otra vez lo que decía esta mujer, Ruth Bell Graham. Dice: un hogar feliz es la mejor fortaleza para un mundo hostil. Así que las madres son el ancla emocional y espiritual de sus hijos. Anne Graham Lotz. Anne Graham Lotz, bueno, ahí no la tengo, pero aquí la tengo. Vamos a ir a Elizabeth Elliot, misionera y madre soltera. Esta mujer fue misionera junto con su esposo en Ecuador. En Ecuador, su esposo fue asesinado por los guaraní, una tribu fuerte que desconocía, salvaje. Ella crió a su hija Valerie, sola, mientras traducía la Biblia, ella sola, al idioma de la tribu. Esa tribu que mató a su esposo. Más tarde los guaraní, todos se convirtieron al cristianismo. Ella aplicó lo que dice la Biblia: bendecí a los que persiguen, orad por los que os maltratan. Ella aplicó el perdón y la fidelidad de una madre.
puede cambiar generación. Amén. Tenemos allí a Catherine Luther, es decir, la esposa de Martin Luther King. Martín, no el que conocemos aquí, sino de Martín Lutero, Catherine Luther, la esposa del reformista. Ella fue madre de 6 hijos. Su rol en plena reforma protestante. Esa mujer llegó y hacía una serie de reuniones a cielo abierto, aceptaba estudiantes, refugiados, junto con su esposo, trabajaban allí. Las madres son administradoras de la gracia de Dios en el hogar y son apoyadoras cuando el hombre tiene un ministerio. Amén. Allí tenemos otras mujeres, vamos a decir, coloqué otras más. No coloqué a más nadie, pero les puedo nombrar mujeres científicas como Madre Marie Curie, Sojourner Truth, abolista y madre que cambió la vida de mucha gente. Malala Yousafzai, que vive todavía presentemente, activista e hija de una madre analfabeta, una mujer que luchó por los derechos humanos. En contraste con la actualidad, ¿qué pasa con la actualidad? Fíjense bien, ¿cuál es el contraste de esas madres y la vida actual? Déjeme decirle que sin madre no hay futuro. Así como Débora llegó y guió a Israel con sabiduría, esas mujeres guiaron a sus hijos. La ausencia de figuras maternas, las figuras fuertes que formen a la sociedad moderna, la ausencia de esas mujeres hoy en día es lo que explica que hoy en día haya poca identidad en los jóvenes, poca disciplina en los jóvenes, pandilla en los jóvenes, depresión en los jóvenes que van al suicidio, situaciones fuera de valores. Estas madres, cuando priorizaron realmente estas madres la fe sobre lo material, la oración sobre la queja y la formación sobre el entendimiento. Estas madres lucharon realmente por buscar una vida mejor. En conclusión, amados hermanos, en conclusiones, estas madres no eran supermujeres, sino siervas fieles que creyeron que Dios honraría esa semilla, ese hijo, esa hija que Dios le dio. Hoy tú también puedes, dígalo conmigo, yo también puedo orar sin cesar, enseñar la palabra, amar a los rechazados, perdonar lo imperdonable, porque Dios no pide perfección, pide disponibilidad. Amén. Así que si tú eres madre, Dios no necesita madres perfectas, sino disponibles. Madres que oren, que enseñen, que disciplinen, que confíen en que el fruto que tienen, que fue de su vientre, será para una gran generación. Amén. Las madres son agentes del reino. Su labor trasciende lo biológico. Son maestras intercesoras, son guardianes de la fe. Amén. La madre no es simplemente alguien que dio a luz. No, es necesario que tú entiendas que aunque Dios protege, hay personas que de repente no tuvieron madre, no tuvieron padre, pero la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Pero la madre tiene un rol importante, recuerde, las madres son según el corazón de Dios. Es Dios el que estableció el proyecto, es Dios el que estableció el objetivo, es Dios el que te asignó esa función. Así que asúmela como lo debes asumir, porque Dios te ama, amada madre. Amén. Así que felicidades, mamá, dígalo conmigo. Felicidades, mamá. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo le voy a pedir a las madres que están en este momento acá que se acerquen a este lugar. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por esa madre pidiendo bendición. La labor de madre no es fácil. La labor de madre es difícil. Vamos a leer Proverbios del capítulo 31, del 28 al 31,
pero vamos a leerlo como una bendición y vamos a hacer oración por esa madre que hoy está presente y vamos a pedirle a Dios que le levante mujeres dispuestas a formar generaciones con propósito. Usted no sabe si usted está creando al futuro gobernador del estado de North Carolina. ¿Ah? Usted no sabe si está creando o Dios le dio la labor de enseñarle valores al presidente de los años que vienen de los Estados Unidos. ¿Ah? Usted no sabe, usted ignora. Pero recuerde, madre, que Dios la escogió para ser madre según el corazón de Dios, formadora de generación. Así que los que no somos madres, digan conmigo, estas madres, díganlo conmigo en voz alta, esta madre se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Madre, ustedes son bienaventuradas. Amén. Y dice, y su marido, dígalo, también la alaba. Marido, dígale, eres una buena madre. A su esposa, dígaselo. Iri, eres una buena madre. Amén. Mira, muchas mujeres, oigan madre, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenlo en las puertas sus hechos. Cada madre presente, oramos por ella. Señor, bendice en el nombre de Jesús a estas madres, Señor. Sigue, Padre, levantando madres aquí en la iglesia, como estas madres que te conocen, que hablan de ti a sus hijos, que glorifican tu nombre. Fortalécelas, Padre, para que entiendan que están haciendo una labor divina. No es una labor común, no es una labor cualquiera. Están creando un futuro, una futura generación, un futuro campeón, una futura campeona, una luchadora, una persona que va a trascender y que la culpa de esa trascendencia, la culpa de esa victoria, la vas a tener tu mamá. Si es mala, es por tu ausencia de enseñanza. Y si es buena, es porque dispusiste de tiempo para enseñar a tus hijos, para bendecir a tus hijos, porque Dios te hizo con un propósito, el ser madre formadora de generaciones. Amados hermanos, démosle un aplauso a estas mujeres en el nombre del Señor. Y acérquese y denle un abrazo. Denle un abrazo a su esposa, a su hija, a todos allí.